Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Iniciamos este capítulo la semana pasada. Continuaremos allí el día de hoy para concluir la próxima semana, Dios mediante. Hoy retomaremos donde quedamos en la lección anterior. Veamos, si buscas en Hechos capítulo 7 y lees allí en el verso 14, verás que nos habla sobre José, quien mandó a llamar a su padre Jacob. Y dice que se reunieron con él y leemos que 75 almas descendieron allí. Descendieron desde la tierra prometida a Egipto. Esta sección de la Escritura a la que aludí la semana pasada, esta sección de la Escritura para aquellos que quieren atacar el Nuevo Testamento y decir que no es confiable, uno de los primeros lugares a donde van es justo aquí, al libro de los Hechos. La semana pasada comenté brevemente sobre esta sección al final. Y quiero regresar, pues recibí varios emails pidiendo mayor explicación. Sabemos que si vemos, por ejemplo, al libro de Génesis y vamos a ese lugar que Esteban está citando, tenemos un problema, ¿no es así? Porque la Torá dice 70, pero Estefanos dice 75. Y recuerden lo que compartimos. Hay palabras que debemos conocer. Una es la Septuaginta. La Septuaginta viene de una palabra griega que significa 70, porque fueron 70 escribas quienes copiaron la Torá. Y la tradición dice, y esta es una tradición del judaísmo, que cuando ellos terminaron de copiar la Torá, estas 70 personas que lo hicieron por separado, pusieron sus manuscritos juntos y los compararon. Y la tradición judía dice que eran idénticos los unos de los otros. Esto tuvo como fin asegurar que la traducción de la Septuaginta del hebreo al griego para la Torá, los primeros 5 libros, fue inspirada por Dios. Si eso es cierto, y es lo que dice el judaísmo, entonces tenemos un problema, porque si miras los textos masoréticos, vemos que se mencionan 70 personas, pero cuando miramos la Septuaginta, dice 75. ¿Qué nos muestra esto? Bien, si creemos la tradición judía, hay un problema. Eso significaría que el texto masorético, el texto que representa hoy día la mayor autoridad como Biblia hebrea para el judaísmo, bien, él tendría problemas. ¿Qué más sabemos? Sabemos que cuando vamos a los rollos del Mar Muerto, que son textos hebreos que datan de aproximadamente unos 700 hasta 1000 años antes del texto masorético, existen diferencias entre el texto masorético y los rollos del Mar Muerto. Lo que compartí con ustedes fue que cuando comparamos esas diferencias, encontramos que las diferencias entre el texto masorético y los rollos del Mar Muerto, cuando miramos esas diferencias, encontramos que la Septuaginta abrumadoramente se iguala a los rollos del Mar Muerto y no al texto masorético. Cuando el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento, ellos citan la Septuaginta, tanto para la Torá, pero también para otros escritos. Hubo libros adicionales, obviamente, los libros de los profetas, también el Tuvim, los escritos, que fueron traducidos posteriormente del hebreo al griego.
Y existió un acuerdo, digamos un acuerdo general, en torno a la Septuaginta para toda la Biblia hebrea. Y esta es la que los autores del Nuevo Testamento están usando. Para nuestra discusión hoy, solo la Torá es relevante. Encontramos que hay una diferencia y les expliqué que cuando miras la Septuaginta, encuentras que hay un verso que no aparece en el texto masorético. Y es que José no solo tenía 2 hijos, sino que, como comentábamos, la Septuaginta, al igual que los rollos del Mar Muerto, dice que él tuvo 9 hijos, nacidos en Egipto, lo que representa ¿cuántas personas más? 7 personas más. Siendo así, tú me dirías, bien, entonces debería decir que fueron 77 personas y no 75, si todos esos hijos son incluidos. Y tienes razón, pero la Septuaginta no contó a Jacob, porque dice que él descendió y 75 almas, él no estaba incluido allí, ni tampoco José, porque él ya se encontraba allí. Si cuentas de esta manera, no tendrás 77, sino 75. Lo que es muy interesante de notar es que estas 75 almas que descendieron a Egipto, ¿qué sabemos de ellos? Que descendieron a Egipto con el propósito de ser exiliados. Permanecieron allí 400 años, o 430 para ser exactos. Y si vamos, por ejemplo, al libro de Lucas, y miramos la genealogía de Lucas para el Mesías, descubrimos allí que hay 75 nombres, 75 generaciones. En realidad son 77, pero si no cuentas a Dios, ni cuentas al Mesías, así como no cuentas a Jacob, ni al hijo de Jacob, a José, es sorprendente cómo el Evangelio de Lucas sigue de una manera muy simbólica la misma tradición de la Torá, ese número 75. Es solo cuando entiendes correctamente estas diferencias y las bases para estas diferencias y ves cómo ellas son reflejadas en el Nuevo Pacto, que descubres que la revelación del Nuevo Pacto es incluso mejor que los textos masoréticos. Y es aquí donde vemos esta misma revelación que encontramos atestiguada en los rollos del Mar Muerto, y que son lo más cercano que tenemos a los manuscritos originales. Les comenté que esta sección de la Escritura, Hechos 7, siempre es uno de los lugares favoritos para quienes pretenden desacreditar el Nuevo Testamento. Ellos ven problemas con la diferencia entre 70 y 75, pero miren algo más. Verso 15. Y Jacob descendió a Egipto, y él y nuestros padres murieron. ¿A quién se refiere con nuestros padres? No solo significa los patriarcas, sino que es más preciso porque Abraham no descendió con Jacob. Isaac tampoco descendió con Jacob. Todos ellos fueron sepultados en Maraja Macpelá, en Hebrón. Así que cuando habla aquí de nuestros padres, está hablando sobre las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Ellos descendieron, y también del mismo modo que el cuerpo de José fue trasladado, quizás otros fueron trasladados con él, estos patriarcas o líderes, y fueron sepultados en la tierra, quizás muchos de ellos, cerca de José, en Shem o Siquem. ¿Por qué lo digo? Mira ahora el siguiente verso, el 16. Y ellos fueron transferidos, esta es una de las maneras de traducir esta palabra, metatífani, que significa colocar algo junto, colocar una cosa junto a otra. Entonces ellos fueron colocados juntos, fueron transferidos, es otra manera de traducirlo, y fueron transferidos a Siquem, y fueron puestos en el sepulcro. Fueron colocados en la tumba que Abraham compró a precio de plata o con su dinero de los hijos de Emor de Siquem. Aquí hay un problema.
Este es otro problema famoso que a la gente le gusta mencionar. Y tiene una solución muy simple. Muchas personas ven la palabra padres y piensan en los patriarcas. Y les digo, esperen un segundo. Abraham compró, como lo explicamos en el estudio de Génesis, él compró una parcela de tierra llamada Marat Ha-Machpelah, donde sepultó a Sara y donde él mismo fue sepultado. También Rebeca e Isaac, y también Jacob y Lea. Está en Hebrón. Pero él la compró de los hijos de Het, de un individuo llamado Efrón, no de quienes vemos aquí. Entonces tenemos un problema. Bien, él nos está refiriendo a esa transacción. Si leemos con cuidado, dice en el verso 16, en la mitad del verso, la cual Abraham compró a precio de plata de los hijos de Emor de Siquem. Bien, si ves por ejemplo en Josué 24:32, allí se habla sobre una parcela de tierra que fue comprada de Emor como un sepulcro. Pero aquí está el problema. Jacob, en el libro de Josué dice que Jacob la compró y no Abraham, porque ellos quieren decir que el error es que es en Hebrón y que no fue comprada a Emor sino a Efrón. Ese es su argumento. Pero el problema, y lo que me desagrada de esto, es la falta de sinceridad. Cuando defiendes algo solo con el fin de cumplir tus propósitos, ignorando lo que está escrito en otras partes. Porque los problemas que tenemos en el Nuevo Testamento, estos problemas textuales, adivina qué, estos mismos problemas, quizás con historias diferentes o personajes distintos, pero el mismo tipo de problemas también se presentan a lo largo del Antiguo Testamento. Y los rabinos tienen toda clase de respuestas interesantes, muchas de las cuales me gustan y en las cuales creo. Pero ellos usan un formato y una metodología y argumentos con el fin de lidiar con estas diferencias, y eso está bien. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, nada de esas metodologías, nada de esos recursos son permitidos para revisar estas diferencias. Déjenme darles un ejemplo. Yo creo totalmente que estamos hablando del lugar que Jacob compró de Emor en Siquem, el mismo sepulcro en el que José fue sepultado, como lo atestigua Josué. Así que el error es que Abraham se menciona aquí, y no Jacob, que es quien aparece en la Torá. Pero esto es lo que debemos entender. Cualquier erudito judío del Nuevo Testamento sabe esto. Es muy común que la gente haga algo en representación de un ser querido que murió. Vemos esto todo el tiempo en el judaísmo. Aliyah ha neshama y luija neshama, levantar el alma. Yo no estoy de acuerdo con esa metodología o ese propósito. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio. Yo no puedo hacer algo que impacte favorablemente a alguien que ya ha muerto. No puedo cambiar su destino con respecto a dónde pasará la eternidad. Pero esto es lo que dice el judaísmo. Debido al respeto, muchas veces la gente hará algo en nombre de alguien más. Y vemos en el libro de Génesis que, por ejemplo, Isaac, él fue a lugares donde había ido Abraham. ¿Y qué hizo? Él redimió la tierra. ¿Qué significa eso? Que él compró nuevamente, él reclamó, tomó su rol de dueño, y eso es exactamente lo que Jacob estaba haciendo. Él compró la tierra que ya Abraham había comprado. No es un problema de ninguna manera. O simplemente, él lo hizo en el nombre de Abraham. Así que tenemos dos posibilidades. O bien la redimió, o la compró en nombre de Abraham. Y esto está siendo aceptado y revelado en el libro de los Hechos. Pero existen numerosas explicaciones que son tan buenas, si no mejores,
que muchas de las dificultades similares que los rabinos señalan sobre el Antiguo Testamento. Lo que no me agrada es que algunos van a un libro escrito por creyentes, que trata sobre respuestas para dificultades bíblicas, y ellos están de acuerdo con respecto a lo que dice sobre el Antiguo Testamento, y afirman que ellas son explicaciones legítimas, razonables, pero luego ignoran las mismas explicaciones razonables para el Nuevo Testamento. ¿Y qué hacen? Simplemente exponen las dificultades y las dejan allí. Eso no es actuar con integridad. Eso no es honestidad. Eso está mal. Debemos ser justos. Así que, leemos aquí. Mira de nuevo el verso 16. Y ellos fueron transferidos a Siquem, y fueron puestos en el sepulcro que Abraham, en el que él, a precio completo, compró de los hijos de Emor en Siquem. Verso 17. Y en la medida que el tiempo de la promesa llegaba, o se acercaba, dice, Dios juró a Abraham. ¿Y qué pasó? Que el pueblo sobre el que Dios había jurado a Abraham, lo que le dijo que haría cuando llegara el momento de cumplirse la promesa, leemos que el pueblo judío, creció y se multiplicó en Egipto. Y leemos que se levantó otro rey que no conocía a José. Este es un gran ejemplo del Nuevo Testamento siendo una solución para las dificultades del Antiguo Testamento. Les daré un ejemplo, y es el pasaje que estudiamos justo aquí. Un rey se levantó en Egipto que no conocía a José. Tradicionalmente, en el judaísmo, y cuando digo tradicionalmente, me refiero a un vasto número de eruditos en el judaísmo, dirán que es el mismo faraón, el mismo rey, pero que ahora actúa diferente porque olvidó, ignoró o rechazó a José. Es decir, no lo conozco, está muerto, no sé nada sobre él, y no actuó a la luz de lo que José le había enseñado, el mismo rey. Esa es una de las explicaciones del texto, pero descubrimos aquí que esto no puede ser, porque cuando leemos el pasaje dice, Bacillus heteros. Heteros significa diferente. Así que tenemos aquí un rey diferente. No solo que actúa diferente, sino que tiene que ser una persona diferente. Entonces, un rey diferente se levantó, el cual no conocía a José. Y dice que usando de astucia, la palabra tiene una connotación de sabiduría en ella, pero también tiene un sentido de subyugar algo. Entonces, él actuó sabiamente, pero de manera deshonesta. Algunas Biblias lo traducen como malicia, o como quiera que lo traduzcan, pero tiene que ver con una forma engañosa de actuar, con mucha inteligencia. Muchas veces sucede que entrevistan a personas en la prisión. Son gente que ha cometido robos o delitos de estafa. Y algunas veces son personas muy inteligentes que utilizan la sabiduría que tienen para propósitos deshonestos y oscuros. Eso es lo que dice este pasaje. Que este rey, que no conoció a José, actuó deshonestamente con nuestro linaje, con nuestra familia. No es la palabra común para familia, sino para raza. Sería la raza judía. Y no solo deshonestamente, sino que si sigues leyendo, hay una palabra aquí para hacer el mal. Él maltrató a nuestros ancestros al punto de arrojar, al punto de lanzar o arrojar a los niños, es decir, al río Nilo, con el fin de que murieran. Él quería destruir la descendencia de Abraham. ¿Por qué quería hacer esto este rey, este faraón? Aquí está la clave. Porque él vio la unción de Dios sobre este pueblo.
porque ellos crecieron, se multiplicaron. ¿Eso no es lo que dice la Escritura? Veamos que ellos, volviendo al versículo 18, leemos: y el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y el punto aquí es que lo hicieron de una forma sobrenatural, por lo que este rey temió la unción de Dios y actuó con maldad en su contra, con el fin de que sus hijos fueran arrojados al Nilo. Pasemos ahora al verso 20. En este tiempo, Moisés nació. Y noten lo que dice sobre Moisés. Y él era, y la palabra aquí implica una idea de ser adecuado o apropiado para Dios. Y él fue criado 3 meses en la casa de su padre. El número 3 tiene el propósito de revelar algo. Y nos revela que ellos no obedecieron la ley del rey porque vieron algo especial en Moisés. En el Nuevo Testamento se usa la palabra para algo que es estético, algo que es agradable a la vista. Y es visto como justo, apropiado, adecuado, algo que cumple con las expectativas, pero en hebreo es simplemente la palabra tov, que significa bueno, es decir, de acuerdo con la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento llega y nos dice no solo que Él está conectado con la voluntad de Dios, sino que Él es adecuado, es apropiado para que la voluntad de Dios se manifieste a través de Él. Por esto vemos el número 3. Ellos lo escondieron 3 meses. ¿Y qué pasó? Bien, cuando Él fue colocado en ese río, ¿qué ocurrió? Encontramos que la hija del faraón lo levantó. Y esa palabra tiene una connotación de resurrección, es decir, está vinculada con la resurrección. Moisés iba a morir, pero Dios lo sacó de la muerte, del mismo río donde todos los demás niños estaban muriendo. Moisés fue arrojado, pero recuerden que él fue puesto en esa pequeña canasta. Y por cierto, esa canasta, si le preguntas a la mayoría de la gente, bueno, si Moisés fue puesto en una canasta, ¿cómo lo dices en hebreo? Algunos dirán, sin conocer la palabra de Dios, Hem Samu Moshe Revenu Besau. Pusieron a Moisés, nuestro maestro, en una canasta. Sau. Pero no es la palabra sau, es la palabra teva. ¿Qué es un teva? Bien, es la misma palabra para un arca, como el arca de Noé. No como el arca del pacto, sino como el arca de Noé. Y ese fue un lugar al que la gente entró por la fe. Nos dice aquí que Moisés fue puesto en esa canasta por fe, por la misma fe que tuvo Noé y su familia para entrar en el arca. Los padres de Moisés tuvieron esa misma fe al colocar a Moisés en esa canasta. Entonces fue puesto allí, y la hija del faraón vino, y leemos que ella lo crió como a su propio hijo. Creo que esta frase es una declaración muy, pero muy especial. Ella sabía que era un niño hebreo, pero ella lo miró y todo cambió. Ella lo escuchó llorar, y eso produjo un cambio en ella. Solo por ver algo, por oír algo, un cambio puede venir a tu vida. Ora a Dios para que puedas ver lo que Él quiere que veas y puedas oír lo que Él quiere que oigas, con el fin de que puedas hacer lo correcto. Como la hija del faraón. Ella lo crió, dice el texto, como a su propio hijo. Verso 22. Y recuerden, todo lo que estamos leyendo es lo que Esteban está contando delante del Sanedrín. Él está siendo acusado de ser un hereje, de ser un conspirador. Alguien que no está obedeciendo la ley de Moisés. Y él quiere que la gente sepa que él conoce la ley muy bien y que la ley apoya su fe y su compromiso con el Mesías Yeshua, lo cual veremos mejor la semana que viene. Pero mira el verso 22.
Y Moisés creció en toda la sabiduría de los egipcios. Y fue poderoso en palabra y obras. Moisés tenía una unción sobre él. ¿Qué quiere decir la Escritura cuando dice que él crecía en toda la sabiduría de Egipto? Egipto era la nación más avanzada en su tiempo, en cuanto a lo académico, en la educación, en la ciencia de la época y demás. Era un lugar de un aprendizaje extraordinariamente alto. Y lo sabemos porque si regresamos y vemos algunas de las cosas que construyeron y algunas de las cosas que salieron de Egipto antiguo, eso deja ver una gran inteligencia. Y Moisés dominaba eso muy bien. Así que Moisés creció en toda la sabiduría de Egipto. Él era poderoso en palabras y obras. Verso 23. Y cuando sus años se multiplicaron, 40 años, es decir, cuando cumplió 40 años, le vino a su corazón hacer algo. La palabra usada aquí es de la que obtenemos el término para ser escéptico. Significa mirar algo con un ojo crítico. Eso es lo que hacía Moisés. Si haces un buen estudio de esta palabra, es mirar críticamente algo, pero desde un punto de vista espiritual. Hacer una especie de inventario espiritual, y eso es lo que Moisés estaba haciendo. Él estaba observando a su pueblo, los hebreos. Estaba observándolos de manera espiritual, evaluando la condición espiritual de sus hermanos, los hijos varones de Israel. Y este término es muy importante, hijos varones, porque los hijos varones se relacionan, y quizás tu Biblia diga solo hijos, pero es la palabra hijos varones, es decir, herederos. Y el término Israel es importante también. Ellos están en Egipto, Él los mira y dice, algo no anda bien espiritualmente aquí, porque se supone que heredemos a Israel y no que seamos pueblo de Egipto. Verso 24. Y viendo a cierto hombre comportándose como injustamente o con injurias, Él lo defendió y básicamente dice que cometió venganza. Vengó a aquel que estaba siendo oprimido. ¿Y qué hizo? Bien, dice que este israelita estaba siendo oprimido por un egipcio. Y dice que él golpeó o hirió al egipcio. Verso 25. Moisés sabía que había un llamado sobre su vida. Y él tenía la edad de 40 años. Recuerden que el 40 es un número para transición, cambios. Debemos esperar algo diferente cuando el número 40 aparece. Así que ahora Moisés ha crecido, ha aprendido, tiene sabiduría y sensibilidad espiritual. Él mira a su familia, es decir, a los hijos de Israel. Y él esperaba, verso 25 ahora, él pensaba que sus hermanos entenderían que Dios, por medio de su mano, les daría la salvación. Es la palabra salvación. Algunas Biblias dicen libertad, pero es la palabra común para salvación. Aquí Moisés estaba pensando dentro de sí. Él estaba esperando, cuando los veía, que ellos reconocerían y entenderían que Dios, a través de su mano, es decir, de la mano de Moisés, les daría la salvación. Algunas personas quieren decir que es la mano de Dios, está bien, pero es la mano de Dios sobre Moisés. Él pensó que el pueblo lo recibiría. ¿Pero qué ocurrió? Mientras él empezaba a actuar con fe, noten lo que pasa. Sigue leyendo en el verso 25. Pero ellos no lo entendieron. Y al día siguiente, se les apareció a ellos, ¿a quiénes? A dos individuos que estaban teniendo una disputa. Estaban discutiendo, peleando el uno con el otro. Y él hizo algo. Moisés los llamó a la paz, diciendo, no es correcto, hombres, ustedes son hermanos. Y no es adecuado que ustedes actúen injustamente el uno con el otro, en el verso 26.
Él está diciendo la verdad, está interesado en la justicia y no quiere que el pueblo de Dios se pelee unos con otros. Pero noten la respuesta. Y aquel que estaba actuando injustamente contra su prójimo, empujó a Moisés. Y es literalmente lo que dice, la idea de empujarlo, rechazarlo. Y ese empujón fue un acto muy significativo que representa a Israel en este tiempo, porque ellos rechazarían, empujarían a Moisés. Entonces él lo empuja y noten lo que este individuo dice. ¿Quién te ha puesto a ti como gobernante y juez sobre nosotros? Y continúa y dice, ¿quieres matarme a mí? Y la idea aquí es, en el mismo lugar en el que mataste al egipcio. Moisés sí mató al egipcio, y si recuerdas lo que dice el texto, Moisés hizo algo. Miró a este lado, miró al otro lado, asegurándose de que nadie lo veía, y enterró al egipcio. Él pensó que nadie lo había visto, pero ahora alguien que estaba enojado con él, que era de su propio linaje, un compañero hebreo, está enojado con él y conoce el secreto de Moisés. Y debido a esto, mira ahora el verso 29, y debido a esto, leemos que Moisés huyó por causa de esta palabra y se convirtió en un peregrino o forastero en la tierra de Madián, donde le nació a él, literalmente donde engendró a 2 hijos. Estos son los 2 hijos de Moisés que tuvo con Séfora, quien era la hija de Jetro o Jetro en Madián. Y él permaneció allí aproximadamente por 40 años, ¿recuerdan? Cuando empezó a involucrarse en los asuntos de su familia, del pueblo judío, de los hebreos en ese tiempo. Leemos que él tenía 40 años. Y ahora vemos que pasaron 40 años, por lo que tiene ahora 80. Y cumplidos estos 40 años adicionales, leemos: el ángel del Señor se le apareció en el desierto del monte Sinaí, como una llama de fuego en el arbusto. Aquí se refiere a este episodio tan especial. Dice monte Sinaí, también puede decir monte Horeb, es el mismo lugar. Y Moisés está allí, y Dios se le aparece cuando tenía 80 años de edad. ¿Por qué eso es importante? El 80 incluye el número 8, que simboliza ¿qué? Simboliza la redención. Moisés tendrá un llamado de reino sobre él. Así que leemos que Dios se le aparece, este ángel del Señor se le aparece en el desierto del monte Sinaí, a través de una llama de fuego. Y Moisés lo ve, verso 31, él lo ve y se maravilla ante esta aparición. Y se le acerca, pero dice que lo hizo para entender, para mirar fijamente. Es literalmente lo que significa mirar fijamente. Y aconteció que una voz, o la voz del Señor, se dirigió a él. Y noten lo que dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto es importante porque, como he dicho muchas veces, siempre que haya una referencia en las Escrituras a los patriarcas, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, lo que debe venir a nuestras mentes es la promesa. Ellos fueron hombres fieles porque vivían motivados para actuar de una manera que les permitiera recibir las promesas de Dios. ¿Qué ocurre aquí? Dios se le está apareciendo a Moisés con el fin de moverse una vez más en la vida de los hebreos, con el fin de que ellos pudieran recibir las promesas de Dios. ¿Y esas promesas dependen de qué? La respuesta es de estar en la tierra. Si el pueblo judío no está en la tierra de Israel, esas promesas de pacto, ¿y cuál es la mayor de las promesas de pacto? El establecimiento del reino. Si el pueblo no está en la tierra, ellos no recibirán, y tú tampoco recibirás, no recibiremos el reino, y el reino no vendrá.
Y por eso es que son falsos los maestros que enseñan que Israel ya no tiene importancia, que no hay importancia alguna en la tierra de Israel, que todo esto del Antiguo Testamento fue cancelado. Todos esos son falsos maestros. Son peligrosos y tampoco entienden el mensaje del Nuevo Testamento. En este pasaje de la Escritura, Dios dice, verso 32, Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés empezó a temblar. Es literalmente lo que dice. Moisés empezó a temblar y no se atrevió. ¿Recuerdan lo que hizo? Él vio este arbusto ardiendo, pero que no se consumía. Es lo que dice la Torá. Y se acercó para examinarlo con cuidado. Pero una vez que él se dio cuenta de que se trataba de Dios en ese lugar, descubrimos que Moisés estaba temblando y no se atrevió a mirar. Él no quiso mirar allí. Pero el Señor le dijo, Quítate los zapatos. Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en el cual estás parado es tierra santa. Terreno santo, literalmente tierra santa. Y aquí es importante el término estás parado. Implica que Él estuvo de pie allí antes, sigue allí ahora y volverá allí en el futuro. En otras palabras, este modo gramatical del tiempo perfecto, en una conversación normal no usaríamos el tiempo perfecto de este verbo en esta forma. El hecho de que sea así es inusual. Y cuando vemos algo inusual, no se debe como algunos dirían, bueno, es que el autor del libro de Hechos no habla muy bien el idioma griego. Eso no es verdad. Es para recalcar su importancia. Así que, estás parado. Te has parado, sigues de pie y te pararás en el futuro, en esta tierra santa. ¿Y de qué tierra santa estamos hablando? Estamos hablando del monte Sinaí. He aquí, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Oramos mientras iniciamos nuestro estudio que nosotros somos su pueblo, el rebaño o las ovejas de su prado. Y Dios aquí está reafirmando a los hebreos como su pueblo, basado en una promesa de pacto. ¿Con quiénes? Con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Con todo ese pecado, lo que los 12 hijos de Jacob hicieron, realmente lo que 10 de ellos le hicieron a José, lo que ellos hicieron, eso los envió al exilio. Sufrieron por causa de ello, pero eso no acabó con las promesas de pacto. Esa generación se perdió, pero Dios sería fiel con sus descendientes. Dios sostuvo su pacto con la casa de Israel. Bien, Él le dice a Moisés, quita tus zapatos porque la tierra que pisas es santa. Y he visto, verso 34, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ahora ven, pues te enviaré a Egipto. Sabemos que Moisés, si lees este relato en el libro de Éxodo, Moisés no quería volver a Egipto. Él le tenía temor a ese lugar porque pensaba que si volvía allí, lo matarían. Una de las cosas que estaré enseñando cuando lleguemos a Hechos capítulo 18, dentro de unas semanas o meses después de esta grabación, en ese pasaje, a Pablo se le dice, no temas. En otras palabras, si quieres ser un gran siervo de Dios, tienes que aprender a vencer el temor. Entonces, Dios hablando aquí, le dice a Moisés, he aquí, la aflicción de mi pueblo en Egipto he visto, y sus gemidos he escuchado. He descendido para librarlos. Ahora ven, pues te enviaré a Egipto. Verso 35. Y a este Moisés, ellos rechazaron diciendo, ¿quién te designó a ti como gobernante y juez? A este, Dios envió para ser gobernante,
Y vemos un cambio de término. Redentor. Por la mano del ángel. El ángel que se le apareció en el arbusto. La respuesta es, la gente decía, ¿quién te designó a ti? Y un ángel vino. Por medio de ese ángel, Dios designó a Moisés para ser no solo el líder, sino el redentor. Vimos ese cambio de palabras, de juez a redentor. ¿Qué aprendemos de allí? Bien, un juez con frecuencia es una palabra que trae a nuestra mente condenación. Pero un redentor es aquel que nos saca de la condenación y nos restaura de vuelta al propósito, a la voluntad, a los planes buenos de Dios y a sus promesas. Y esto es lo que Moisés nos presagia. ¿Por qué lo digo? Debes poner atención a cómo se desenvuelve la Escritura. Sigue leyendo verso 36. Este lo sacó haciendo maravillas y señales en la tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto, por 40 años. Así que este está testificando. ¿Y cuál es el propósito de esta salida? ¿Cuál es el propósito de este testimonio con señales y maravillas que se hicieron por 40 años? Que ellos puedan ser cambiados, transferidos de una experiencia de desierto para experimentar la tierra prometida. Y cuando seguimos leyendo, noten lo que ocurre. Verso 37. Por cierto, el verso 37 será nuestro último verso hoy. Y allí se cita una profecía muy importante del libro de Génesis. Una profecía mesiánica, todos la conocemos. Moisés, dijo a los hijos de Israel. Entonces, Moisés le dijo a los hijos de Israel, el Dios, el Señor tu Dios, de entre tus hermanos, como a mí, dice, a él escucharás. Es un pasaje importante y me salté una parte. Leamos de nuevo el verso 37. Moisés habló con los hijos de Israel y les dijo, un profeta a ustedes el Señor nuestro Dios, el Señor su Dios levantará desde o de entre sus hermanos, y como a mí, a él ustedes oirán. Esa es la clave. Una profecía mesiánica. ¿Por qué? Para mostrar que Moisés era un paradigma para el Mesías, que él estaba dándoles una experiencia mesiánica para la gente, preparándoles para la verdadera, para la experiencia mesiánica final. Y el hecho de que Moisés sea llamado Redentor con anterioridad muestra que el Mesías será aquel que traerá la implicación total, el resultado total de la experiencia de redención. Así que mira de nuevo la Escritura, verso 37. Básicamente, Moisés le dijo a los hijos de Israel, de nuevo, a los herederos, hijos varones de Israel, un profeta de entre ustedes el Señor su Dios levantará, de entre sus hermanos, y como a mí, a él oirán. Y esto es también profético porque el pueblo realmente no escuchaba a Moisés, ¿no es así? Muchas veces ellos quisieron matar a Moisés, levantaron rocas en 3 ocasiones para apedrearlo, pero Dios preservó su vida. Él hizo que Moisés derrotara los planes de la gente. Y esto también presagió el rechazo de Yeshua por parte de la casa de Israel. Y también presagiaba la experiencia de resurrección, que Dios libró al Mesías de la muerte con el fin de producir una experiencia de reino. Avancemos hacia nuestra conclusión de este estudio. Y la segunda parte de Hechos, capítulo 7, entendiendo algo importante. Esteban está testificando y la manera como lo hace demuestra, número 1, que el fundamento de su fe es la Torá. Si él dará testimonio del Mesías, con el fin de que la gente entienda correctamente al Mesías, ¿qué deben entender primero? Así es, la Torá. No están en contradicción, sino que la verdad del Mesías, la habilidad para identificarlo, entenderlo, reconocerlo,
Todo eso está expresado para los lectores en la Torá. Mientras más entiendas verdaderamente la Torá, más entenderás verdaderamente al Mesías. Por esto es una gran vergüenza hoy que la gente sea tan ignorante de la verdad de la Torá y de la revelación profética, porque cuando ignoras estas cosas, no tendrás una perspectiva adecuada para identificar al Mesías y reconocer quién es Él, su carácter, su trabajo, por qué razón volverá y qué debe suceder para que regrese. Todas estas cosas son fundamentales. Bien, Shalom desde Israel. Hasta la próxima semana, cuando avancemos en el libro de Hechos y concluyamos el capítulo 7. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.